Por favor, Buenas noches por favor, a todos. licenciado, adelante, todo suyo. Ya, bueno, antes que nada, agradecer Licenciado, le al... comentamos que no lo escuchamos. Su audio, por favor. A ver. Hola. No, ¿no se escucha? Ahora sí, licen. Ya. A ver, ¿se me escucha? Si no, levanto un poquito más la voz. Bueno, les decía, antes que nada, agradecer la invitación que me ha cursado el instituto para hacerme cargo de este módulo referido al cierre de la auditoría de los estados financieros y su correspondiente emisión de los informes, ¿no? Eh, Veo que están conectadas 26 personas. No sé si estamos con la cantidad de inscritos para empezar. Otra cosa que quisiera que me confirmen es si es que la pantalla está compartida, la presentación. ¿Está compartida la presentación? No sé si me pueden confirmar, por favor. Sí, Rick. Sí, está bien. Ah, ya, perfecto. Bueno, en cierta forma he modificado un poquito tanto el contenido requerido como el planteamiento del mismo. En esta sesión lo que pretendo que se vea es todo aquello concerniente al proceso de cierre de la auditoría financiera como tal. El tema de la emisión de los informes, si bien vamos a tocar algunos aspectos en esta noche, los iremos desarrollando yo creo en las siguientes sesiones, ¿no? Con este propósito, haremos una breve introducción. Me imagino que ustedes esto ya lo han visto en sus primeras sesiones. Lo que tenemos que rescatar es que el marco normativo en el cual nos vamos a desarrollar el contenido que se va a ir proponiendo en estas 3 noches se refiere a aquellas que conciernen a la NIA 200 a 799, ¿no? Y haciendo consideración de la norma internacional de control de calidad, en alguna presentación la van a considerar. El tema de las auditorías con propósito especial, dependiendo si es que alcanza el tiempo, vamos a dejarlo para la última sesión. Aquello referido a procedimientos acordados bajo la norma internacional de servicios relacionados no entra dentro de lo que es un encargo de aseguramiento de información histórica bajo la NIA 799, entonces no lo vamos a ver. Los encargos de seguridad, distintos auditorías o revisiones de información financiera histórica bajo la norma internacional de encargos de aseguramiento, la serie 3000, tampoco lo vamos a ver, ¿no? Entonces, limitamos nuestra atención a todo aquello que, bueno, a lo largo del último tiempo hemos ido conociendo o entendiendo como NIES. Esta presentación ya la vi en alguna de las sesiones anteriores. El único propósito de presentarlo es que si bien las normas internacionales de auditoría que se refieren a las conclusiones y a la emisión del informe de auditoría están delimitadas a la serie 700, vamos a empezar en esta sesión más bien tocando algunas otras que han sido consideradas en la etapa inicial, ¿no? Por ejemplo, les digo, vamos a ver algo de lo que es NIA 220 que sí afecta y tiene alguna relevancia en la conclusión de la auditoría. Vamos a ver la NIA 560, la NIA 570 referidas a empresa en funcionamiento. Vamos a ver hechos posteriores que también tienen su efecto y consecuencia en la emisión del informe de auditoría, ¿no? Estas normas técnicas que dirigen el trabajo de la auditoría, ustedes ya lo han conocido, han sido modificadas, han sido clarificadas, es el término que se está utilizando. Algunas tienen un impacto
grande dentro de las modificaciones que llevan, como es el tema de la evaluación de riesgos. Algunas tienen un impacto moderado, como vendría a ser la serie 700, porque si bien se ha modificado la estructura del informe de auditoría, lo que no ha ocurrido es que en sustancia sea cambiada, sino las posiciones han sido movidas, podríamos decirlo, y hay un énfasis en lo que es el reconocimiento de las responsabilidades, ¿no? Hay algunas otras que directamente no tienen ningún cambio o impacto a nivel del desarrollo del trabajo de la auditoría, ¿no? El contenido propuesto inicialmente se limitaba a aquello que era o conocemos como procedimientos analíticos. Ustedes ya han tenido la oportunidad de ver y revisar lo que es el contenido y el alcance de la NIA 520. Pero los procedimientos analíticos los podemos ir aplicando tanto en la fase inicial o en la fase de ejecución de la auditoría, pero sin dejar de considerar la fase final o de conclusión de la auditoría, ¿no? Y es ahí que nos remitimos a una previsión de la norma contenida en su numeral 1 o en su párrafo 1 y nos dice, esta norma trata del empleo por el auditor de procedimientos analíticos. Si bien nos lleva a la etapa de la ejecución, nos dice, también trata de la responsabilidad que tiene el auditor de aplicar en una fecha cercana a la finalización de la auditoría. Vean, que si bien esta NIA ha sido concebida y la serie 500 está considerada dentro del grupo de aquellas que se remiten a la ejecución de la auditoría, tiene una previsión interna que nos lleva más bien hacia la finalización de la auditoría. Y como todas las normas de auditoría, tiene un conjunto de requerimientos, estas referidas a aquella que se enfoca en el tiempo a la finalización de la auditoría y nos exige la aplicación de procedimientos analíticos que le faciliten al auditor alcanzar una conclusión global sobre los estados financieros. Entonces, ahora ya sabemos que a la NIA 520 tenemos que entenderla en el contexto de la ejecución, pero también en el contexto que se refiere a la conclusión de la auditoría. Asimismo, en su párrafo 3 nos establece los objetivos. La primera parte ya la han visto, que está referida a la obtención de evidencia de auditoría, que tiene que cumplir los requisitos de relevancia y fiabilidad mediante la aplicación de procedimientos analíticos sustantivos. Pero en su inciso B, nuevamente nos lleva a lo que es la finalización de la auditoría y nos habla. Yo creo que vale la pena destacar esta situación. Nos habla, los objetivos del auditor es diseñar y aplicar en una fecha cercana a la finalización de auditoría de procedimientos analíticos que le ayuden a alcanzar una conclusión global. Me voy a quedar con el término diseñar. ¿Por qué? Porque en la ejecución de la auditoría no hay recetas. No hay procedimientos únicos, ¿no? Lo que juega en realidad es el criterio y el juicio y sobre todo la experiencia del profesional a la hora de definir esos procedimientos analíticos que le van a ayudar a emitir una conclusión global sobre los estados financieros. Ahora, ¿cómo encararemos esos procedimientos analíticos ya en la fase de conclusión? Pero antes de llegar a eso, deberíamos definir qué cosas son los procedimientos analíticos. Dentro de su párrafo 4, que se refiere a la definición, la norma nos dice que los procedimientos analíticos se refieren a un análisis de relaciones plausibles entre datos financieros y no financieros. Lo que Vladimir, creo, les decía en alguna sesión, ese proceso de comparar información y tratar de determinar un comportamiento o una tendencia. Ese comportamiento puede ser normal, puede ser anormal, puede ser excepcional, y es ahí donde justamente entra el juicio, la experiencia que tiene el profesional, y esa experiencia no se la va a adquirir viendo 5 balances, ¿no?
Uno a lo largo de los años tiene que empezar a ver los estados financieros y no solo de un rubro, sino que tiene que ir combinando sus conocimientos con aquellos que corresponden a diferentes rubros, porque el comportamiento anormal que podríamos determinar de forma precipitada puede que sea normal en un otro rubro. Entonces, una vez que hacemos ese proceso de comparación, lo que corresponde es investigar. Y esta investigación podrá ser corroborada con los procedimientos de auditoría que puedan haber sido ejecutados en la segunda fase de la auditoría, ¿no? Así como se está planteando en el curso. En el curso se están planteando 3 fases: la evaluación del riesgo, la respuesta al riesgo, la conclusión. Pero alguno se empieza a investigar un poquito más, pero no tanto a nivel académico, sino más bien a nivel operativo de lo que están manejando las firmas de auditoría, llamémoslo globales o a nivel red, se van a encontrar ante la situación de que no son 3 las etapas que están considerando en su metodología. Puede que la hayan abierto alguna de las etapas, tengan 5 o 6 etapas, que al final considera exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, cada uno de estos requerimientos van a estar insertos en alguno de los procedimientos que se hayan definido como tal dentro de la metodología. Para un buen entendimiento y conocimiento de la norma, si alguien ha tenido la oportunidad de leer, va a darse fácilmente cuenta que hay algunos párrafos que están identificados simplemente por el numeral 1, 2, 3, 4. Pero todas las normas de auditoría vienen acompañadas por una guía de aplicación que hace una explicación un poco más práctica y en su caso más extensiva sobre los requerimientos de la norma en relación a su aplicación. De ahí que nos remitimos, por ejemplo, a la guía de aplicación en su inciso A1. Van a encontrar mucho de esto a lo largo de las presentaciones y nos habla que los procedimientos analíticos incluyen comparaciones. Si bien dentro del requerimiento ya nos hablaba de una comparación, aquí es un poco más preciso y nos dice la información comparable de periodos anteriores. O sea, para concluir en este año, forzosamente tengo que ver el año anterior, ¿no? Y es ahí donde se justifica y se fundamenta la presentación de estados financieros comparativos. El año anterior expresado bajo los criterios o las variaciones de la UFB, el año presente que está siendo objeto de auditoría, y es ahí donde el auditor tiene que poner en juego esa su experiencia, esa su habilidad analítica para encontrar o simplemente determinar algunos indicios de comportamientos irregulares o simplemente de confirmar que tienen esa empresa o ese ente, ese cliente tiene un comportamiento relativamente estable. Estamos saliendo hoy de una etapa un poco caótica, podríamos decir. ¿Cuántos meses hemos estado parados por consecuencia del COVID? Entonces, este estado financiero será comparable el del 2020 con el del 2019. Yo creo que ahí vamos a tener que jugar con muchos valores, no solamente con aquellos que son matemáticos. ¿Por qué? Porque los negocios han tenido la imposibilidad de realizar sus actividades de forma normal, a tal punto que podríamos decir que el 25% del ejercicio contable, los negocios, así como las personas, hemos tenido que restringir los negocios, sus ventas y nosotros el consumo, enfocando básicamente a ciertos sectores. Hemos consumido más telecomunicación, hemos consumido más productos sanitarios, pero algunos productos suntuarios ya no los hemos consumido. Yo creo que muchos, si es que estaban desarrollando construcciones, han suspendido las construcciones. Entonces, tiene un comportamiento anormal que tenemos que tratar de responder con algunos procedimientos alternativos a nivel de la auditoría. Pero vean, empezamos a partir de comparar los estados financieros que están sujetos al examen de la auditoría versus los estados financieros de periodos anteriores. Esta NIA fue escrita bajo, y eso lo comentaba con algunos colegas y les decía, nosotros cuando hemos estado en esa fase de formación, nos han hablado más de una vez del concepto del ceteris paribus.
las condiciones normales. Yo creo que cuando se redactaron estas normas, preveyeron situaciones normales. Lo que ha ocurrido en este año entra en un escenario totalmente anormal, cuya respuesta tiene que ser dada por el profesional en relación del trabajo en forma específica conforme a la ejecución que va desarrollando. Los resultados previstos por la entidad, ¿no? Proyectados en base a presupuestos, pronósticos y expectativas del auditor. ¿Cuál presupuesto se habrá cumplido? ¿Mm? Y no lo estoy viendo como la aplicación de procedimientos analíticos como parte de la ejecución, sino más bien como la parte final de la ejecución de la auditoría. Cuando yo me hago las preguntas, ¿cuánto pensaban ganar y cuánto hoy están perdiendo como consecuencia de lo sucedido? El año 2021 será, pues, imaginemos o esperemos que sea totalmente diferente, donde los números en relación al 2020 tiendan a crecer. Entonces las proyecciones ya van a ser ascendentes. Ahora, podrán cumplirse, podrán no cumplirse, habrá una vacuna. Acá en Bolivia, saliéndonos del contexto sanitario, se habla de impuesto a la riqueza, la gente querrá invertir, ¿no? La situación crítica y las decisiones políticas también tienen la capacidad de ahuyentar inversiones. ¿Qué cosa es lo que está pasando en la Argentina, donde las empresas están fugando de ese país, ¿no? Entonces, nosotros, haciendo una ponderación de todos los factores, tenemos que hacer una valoración y tratar de encontrar respuestas. No van a haber respuestas finales y definitivas, simplemente nos van a dar pautas y esas pautas merecen ser confirmadas. ¿A través de qué? A través de la aplicación eventualmente de procedimientos adicionales, de procedimientos alternativos, hacer una revisión más extensiva a algunas situaciones que pudiéramos haber detectado. La información sectorial nos dice que podríamos considerar dentro de este análisis. Muchas veces yo me he puesto a pensar y digo, ¿seremos un país que se maneja en base a estándares? O sea, estas son apreciaciones personales mías, ¿no? Caminando en la calle, teniendo conversaciones con diferentes empresas. Podemos hablar de un sector de la construcción, pero yo conozco hasta, no sé, 4 tipos de empresas constructoras, ¿no? Aquellas que se dedican básicamente a atender al Estado y tienen contratos con el Estado, cuyo tratamiento tributario, financiero, operativo es totalmente diferente a aquellas que hacen el trabajo de inversión inmobiliaria para posteriormente hacer la reventa a nivel de departamentos, oficinas, o aquellas que simplemente se dedican a lo que es el tema de refacciones, adecuaciones, ¿no? Y hay una cuarta categoría que básicamente hace el tema de consultoría, postensados, ¿no? Entonces, habrá dentro de nuestro desarrollo económico la capacidad de comparar una empresa con otra empresa. Yo creo que en algunos tal vez, pero aún así tenemos limitaciones. Entonces, vamos a tener, pese a que la guía de aplicación nos pone estas alternativas, vuelvo a la palabra diseñará. El auditor, en conocimiento del contexto en el cual se está desarrollando, considerando factores internos y externos, entonces tiene las posibilidades de utilizar otros métodos y otras formas de realizar estos procedimientos analíticos. La misma guía, en su párrafo A2, nos dice que los procedimientos analíticos también incluyen la consideración de relaciones, ¿no? Vladimir creo que les hablaba, el margen bruto. Si el año anterior he obtenido un margen bruto del 25%, este año esperaría que esté muy próximo a eso, 1 o 2 puntos hacia arriba o 1 o 2 puntos hacia abajo. Pero nuevamente, estamos hoy viviendo una realidad donde cualquier previsión puede por ahí no ser aplicable. ¿Será
el único elemento para aplicar procedimientos analíticos de cierre, habrá que considerarlo, habrá que considerarlo. Hablamos mucho y decimos a las empresas telefónicas o las proveedoras de servicios de Internet les ha ido súper fabuloso. ¿Será cierto? ¿Será cierto? ¿Por qué? Porque como consecuencia de una disposición gubernamental se han prohibido los cortes de servicios. Entonces, si por un lado están recibiendo o están reconociendo un ingreso, por el otro lado su cartera está creciendo fenomenalmente porque la gente, bajo ese precepto de que no se pueden cortar los servicios, ha dejado de pagar los servicios. Dejar de pagar habrá sido lo más sano, habrá sido lo más correcto. Hoy, ¿cuánto nos está costando a aquellos consumidores empezar a poner al día esos pasivos? También se ha abierto la puerta para el tema de la financiación, la negociación a través de planes de pago. Entonces, hay algunos elementos que la norma nos está poniendo, pero hay que hacer un poquito de análisis a la hora de decidir si es el factor que va a dirigir o que va a guiar ese análisis que voy a hacer pre-cierre de la ejecución de la auditoría. También nos habla de los costes salariales, el número de los empleados. Yo conozco algunos casos en los cuales con el propósito de salir adelante, los empleadores han negociado con los empleados, algún tema de flexibilidad en el tema de sus exigencias. Más de uno creo que ha entregado información relativa a su pago de aguinaldos, que en la realidad de los hechos nunca se plasmó, simplemente se quedó en un papel donde la gente firmaba. Entonces, estamos ante un estado financiero que puede verse distorsionado por muchas situaciones. Entonces, cuando uno toma conocimiento del negocio del cliente en una etapa inicial, está entrando al cliente. Mucho no conoces. Tienes que empezar a hurgar dentro de la contabilidad, tienes que empezar a hurgar dentro de sus registros contables, tienes que empezar a indagar con los profesionales responsables del área financiera, con los ejecutivos, con los administradores, y poco a poco vas a ir armando el contexto general bajo el cual se ha ido desarrollando la empresa. Toda esa información va a servir para diseñar procedimientos analíticos de cierre. Hay una guía, hay una sugerencia, pero por ahí no son las únicas opciones que nosotros tenemos, simplemente son una referencia. Nos habla y nos dice que podemos utilizar varios métodos de procedimientos analíticos, que van desde la simple comparación hasta aquellas técnicas estadísticas avanzadas. Discúlpeme a mí lo susceptible que soy en relación a los comportamientos nuestros, ¿no? Sin el ánimo de entrar en el tema de la política, hay muchos que han basado los resultados de la elección en temas estadísticos, donde 2,000 personas habían definido lo que ocurriría en un país, donde había por el otro lado gente que decía nosotros tenemos más de 1 millón de personas y vamos a ganar. Entonces, ¿en qué quedó la estadística? La estadística tiene sus limitaciones. Tiene sus limitaciones desde el punto de vista cómo vas aplicando las fórmulas, cómo vas determinando su universo, cuáles son los valores que estás utilizando para hacer proyecciones. Entonces, nuevamente, la habilidad del auditor es la que va, en definitiva, a determinar cuáles son los procedimientos más aplicables a esta jurisdicción. Esta norma es para auditar estados financieros con propósito general, no solo en Bolivia, en el mundo. Y en el mundo tenemos otro contexto, otro escenario, otras fuentes de información, otro tipo de comportamiento. Muchas veces hablamos de lo que es seguridad jurídica. ¿Existe seguridad jurídica en este país? ¿Estamos seguros que lo que creemos se va a mantener en el tiempo? Hace 2 o 3 días creo que anunciaron la posesión la reposición del expresidente de Impuestos Nacionales. Cuando ya se hablaba de modificaciones de carácter tributario,
del proyecto A, el proyecto B, el proyecto C. Esta reposición de una autoridad nos llevará un paso atrás, nos llevará 2 pasos hacia adelante bajo otra visión, bajo otro criterio, le dará seguridad al desarrollo de los negocios, en realidad a las empresas que nosotros estamos auditando. Entonces, vean que hay un sinnúmero de factores que hay que ir considerando a la hora de aplicar estos procedimientos analíticos. En su párrafo 6 se destaca y dice, diseñará y aplicará. Estos procedimientos tienen que ser congruentes con su conocimiento de la entidad. He estado comentando y hablando temas políticos, seguridad jurídica, la información de los sectores será un buen referente, un buen punto de inicio de análisis. Entonces tenemos que buscar la congruencia de los resultados en relación a la información fuente que es generada por las entidades que están sujetas a revisión por parte nuestra. En la guía de aplicación, en su párrafo A17, ¿qué nos dice? Las conclusiones extraídas de los resultados de procedimientos analíticos, diseñados y aplicados de conformidad con el apartado 6, tienen como finalidad corroborar las conclusiones alcanzadas durante la auditoría de componentes individuales o de elementos de estados financieros. Esto facilita al auditor la obtención de conclusiones razonables en las que basará la opinión de auditoría. Entonces, cuando en la parte introductoria veíamos que las NIAs asociadas a la conclusión de la auditoría era la serie 700, nuevamente se confirma que la NIA 520 sí tiene inserto requerimientos que están asociados con la etapa de la finalización de la auditoría. Y nos está dando algunas exigencias, ¿no? Debemos tener las bases suficientes para concluir y emitir una opinión, también considerando esos procedimientos. Deberemos considerar la valoración de riesgos. Ya se les ha comentado, se les ha dicho que la planeación es permanente. Si bien iniciamos con un cálculo, una materialidad preliminar, materialidad de desempeño, hemos definido los umbrales triviales sobre los cuales no vamos a emitir ningún juicio. Esto tiene que tener un monitoreo y seguimiento permanente porque las situaciones pueden ser altamente cambiantes. Altamente cambiantes. ¿Por qué? Porque un negocio que puede durante sus primeros 6 meses ser un negocio que rinde, que tiene saldos positivos, que tiene un mercado asegurado por X y Z situaciones, puede que ya no tenga la misma situación. Y los riesgos asociados a su desarrollo financiero y operativo pueden haberse incrementado. Entonces, la respuesta de la auditoría debería ser proporcional e inmediata. No podemos mantener la planificación inicial cuando se han producido cambios sustanciales en la situación operativa y financiera de los negocios. Entonces, necesitamos valorar esos riesgos, ¿no? Que van a tener una consecuencia directa sobre la conclusión que nosotros podamos emitir. Los procedimientos que vamos a aplicar o que deberíamos o podemos considerar aplicar son similares a aquellos que se utilizarían como procedimientos de valoración de riesgos. El conocimiento del entorno del negocio del cliente. Ustedes ya seleccionarán si harán 5 fuerzas de Porter, harán FODA, harán Canvas, o simplemente harán una lectura de la empresa, sus decisiones y el contexto en el cual se desarrolla el mercado, los tipos de productos que elabora, los riesgos a los cuales está sometidos, no solamente por el comportamiento del mercado. Hoy tenemos que considerar aspectos políticos, inclusive cuántas obras de construcción de carreteras se han visto paralizadas en estos 11 meses por falta de desembolsos, por etcétera situaciones, ¿no? Resumiendo de alguna forma, nos haríamos una pregunta: ¿cómo llevar a cabo una revisión analítica? ¿No? Comparar los estados financieros del año auditado con los del año anterior, a nivel de balance general y estados de resultados, ¿no?
y tratar de determinar la causa probable de estas principales variaciones. Dependiendo de la metodología con la cual puedan estar trabajando, si es que están vinculados a alguna firma que participa de una red, se van a encontrar con que en la fase inicial ya tenemos que empezar a explicar esas variaciones. En otra metodología, por ahí, después de la ejecución, recién vamos a estar explicando las variaciones. ¿Cuánto tiempo al profesional de auditoría le tomará abrir un mayor y entender el comportamiento que ha tenido esa cuenta? Normalmente los ajustes, ¿a qué fechas se hacen? Siempre los hacen la gran mayoría a la fecha de cierre. Si yo abro el estado, la empresa cierra sus estados financieros al 31 de marzo, tendré pues que mirar qué cosa ha ocurrido entre el 20 al 31 de marzo, cuáles son los asientos anormales que se han introducido, y esto me va a dar una pauta para confirmar si esas variaciones son coherentes, congruentes, ¿no? Porque lo que me puedo encontrar en esas últimas transacciones van a ser ajustes contra resultados acumulados, correcciones de errores en inventarios, incorporaciones de activos, reversiones de transacciones, que van a distorsionar esa comparación de los estados financieros, salvo que lleguemos a la conclusión que el estado financiero auditado del año anterior ha pasado por la misma cocina de cierre de gestión. Y nos habla y nos dice, con base en el conocimiento adquirido en las etapas de planeación, evaluación de procesos y procedimientos sustantivos, el auditor debe haberse formado una expectativa en relación del comportamiento. Vean, es lo mismo que yo les decía. Con otras palabras y con otro alcance. Yo les decía, veamos del 20 al 31, simplemente para encontrar la cocina. Pero como la auditoría tiene que estar distribuida a lo largo del ejercicio que está sujeto a examen, se van a ir encontrando con algunas situaciones que van a ir determinando ese comportamiento de las cifras. El comportamiento puede ser normal, el comportamiento puede ser anormal. Algunos que me conocen, yo les decía, las cuentas de resultado para mí, en mi comprensión, son cuentas acumulativas. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que el comportamiento normal de una cuenta de resultado, si es gasto, es debe, ¿no? Cualquier movimiento al haber va a denotar una transacción irregular. Oh, me equivoqué al contabilizar, en lugar de 1000 era 100, entonces corregiré mi error. Si un error no es anormal, yo no sé pues qué cosa, cómo lo calificamos. Si algo lo reconocí inicialmente por 10,000 y posteriormente a través de una reversión, ¿no? Porque en realidad en el gasto los créditos que le vamos a estar haciendo lo único que pretenden es revertir el gasto. Y lo mismo puede ocurrir con los ingresos. Entonces, esos comportamientos en las cifras de los estados financieros pueden imposibilitar su comparación, ¿no? Entonces, tenemos que considerar todo aquello que hayamos podido comprender y entender en la etapa de la ejecución y también aplicarlo, ese conocimiento, en la etapa de conclusión. Ver si ese comportamiento se ha repetido o simplemente ha sido un caso aislado. Las variaciones significativas que no tengan una explicación para el auditor le pueden indicar: 1. Que el equipo de auditoría no le ha prestado la suficiente atención y por ende no ha auditado ciertas áreas de los estados financieros. Y puede ocurrir. ¿Por qué? Porque así como lo han visto ustedes en el cálculo de la materialidad, les han dicho, a partir de esto revisamos, a partir de esto nos revisamos, a partir de esto modificamos la opinión de la auditoría, a partir de esto simplemente vemos cómo lo manejamos. Entonces, esa cifra, eventualmente, estas son comentarios y apreciaciones mías, pueden provocar ceguera al equipo de auditoría. Y puede que en esa ceguera no se detecten muchas situaciones. Yo algún momento cuando ejecutamos una auditoría nos encontramos con que el saldo de una partida, fondos a rendir, por decirles algo, el saldo al cierre del ejercicio era 0.
pero a lo que no se le había prestado la atención, que ese fondo a rendir asociado a Juan Carlos, ¿no?, había dispuesto de más de $100,000 a lo largo del año. Si yo soy el portero y me han entregado $100,000, que los he rendido exactamente los $100,000, puede ser un comportamiento normal, pero también puede estar presente ahí al interior algún comportamiento fraudulento. En la vida real nos ha pasado, ¿no? El gerente financiero de una entidad hacía alegremente todos los dineros salían por su nombre para entregar a los distintos empleados, le autorizaban 2,000 y al empleado le entregaba $500. Y el dinero lo ha ido bicicleteando a lo largo del ejercicio contable, ha llegado el 30, 31 de diciembre porque era una empresa comercial, hace el depósito de los dineros y colorín colorado, esto no ha pasado, el auditor ha mirado su materialidad, el saldo es cero, o sea, ni siquiera deberías revisarlo, pero estás ante una situación irregular. La existencia de posibles errores o irregularidades no identificadas puede estar determinado por no aplicar juicio, por la inexperiencia. La auditoría no es una técnica mecánica, es un proceso racional donde tenemos que empezar a evaluar todos los factores con los cuales nos vamos encontrando, todas las situaciones tienen que estar sujetas a evaluación, con o sin papel de trabajo, ¿no? Si le decimos que la materialidad es 5,000, o sea, no vamos a ver los comprobantes que estén por 3,000, o sea, eso es irrelevante. Puede ser que esos de 3,000 en 3,000 son transacciones totalmente irregulares, que no están documentadas. En algún cliente hemos encontrado que han hecho un abuso excesivo de las compras de sujetos no obligados a emitir facturas. Yo creo que eso pasa mucho en las empresas o en las sucursales de empresas internacionales, donde vienen súbditos extranjeros que no tienen mucho conocimiento de nuestro manejo tributario y a todo, bajo el argumento de que es correcto, van aceptando. Y el auditor no es capaz de detectar ese tipo de situaciones porque no está en la materialidad, yo creí, entonces, todo eso va a tener un efecto en la conclusión. Ahora, ¿quién realiza todos estos procedimientos que los estamos comentando? ¿Será el mismo equipo de auditoría que se ha hecho cargo de la ejecución? ¿Será el rol del socio director, del socio principal, del socio a cargo simplemente rubricar o firmar los informes? ¿No deberá tomar conocimiento de qué cosa es lo que está firmando? En ese proceso no deberá hacer una revisión analítica, por lo menos ojear el informe, y les hablo eso de por lo menos ojear, porque ojalá alcancemos a la parte final, van a ver algunos estados financieros auditados que parece que alguien no los ha ojeado. Entonces el rol del responsable de la emisión de la opinión simplemente será firmar, no será también hacer uso o aplicar todas aquellas consideraciones que la norma ha previsto. Aquí lo tenemos destacado y nos dice, igual de importante puede ser revisar cuentas sin variaciones, que pueden indicar la existencia de errores o irregularidades. Acuérdense de este parrafito, cuentas sin variaciones. Que del ejercicio anterior a este ejercicio no se haya movido, no quiere decir que esté bien. Puede ser un síntoma de que el ejercicio auditado en el ejercicio anterior también está mal, porque no cuenta con las revelaciones suficientes, porque se ha hecho un reconocimiento incorrecto y también dentro de las láminas les incluyo algunos de esos ejemplitos que son de estados financieros de dominio público porque se refiere a una de las empresas públicas más grandes de Bolivia, sobre la cual todavía tengo algunas dudas, ¿no? ¿Cómo llevamos a cabo una revisión analítica? Esas relaciones que nos hablaba
estarán referidas al tema de determinar liquidez, capacidad de endeudamiento, cómo se está comportando la actividad, el rendimiento que se está obteniendo a la inversión. Y nos vamos a encontrar con los famosos ratios financieros, ¿no? Aquellos referidos a liquidez que nos dan la razón corriente, la comparación del activo corriente versus el pasivo corriente. Esto tendrá la capacidad de afectar nuestras conclusiones. No estoy hablando todavía de la emisión del informe, sino simplemente de las conclusiones. No tenemos que dejar de largo que nosotros estamos obligados a comunicar nuestras conclusiones a la administración y en su caso al gobierno corporativo del ente al cual ha sido sujeto a auditoría. No podemos, entre gallos y medianoche, ¿no?, sacar el estado financiero. Este 30 de octubre ha vencido el plazo para las empresas industriales. ¿Ustedes creen que es responsable emitir un informe de auditoría el 30 de octubre a las 2 de la tarde cuando el Servicio de Impuestos Nacionales ha cerrado sus puertas a las 4 de la tarde? ¿En qué momento se comunicó a la administración del negocio o a su gobierno corporativo las conclusiones a las cuales se ha llegado, ¿no? Entonces, todos estos procedimientos son de conclusión, no de emisión de informe. ¿Por qué? Porque nos pueden dar indicios de situaciones anormales. No tiene la capacidad suficiente para hacer frente a sus obligaciones. Tenemos el nivel de endeudamiento, el endeudamiento financiero. Cada uno de estos es una obligación para nosotros antes de concluir con la ejecución de la auditoría, porque puede dejar en evidencia alguna incertidumbre. Y esa incertidumbre puede estar vinculada con el concepto de empresa en funcionamiento. Si yo no tengo capacidad para hacer frente a mis pasivos, voy a concluir diciendo que los estados financieros se presentan razonablemente, o necesitaré reclamar una manifestación escrita de parte de la administración del negocio en relación a su posición y las definiciones que está tomando en reconocimiento de esa deuda y la obligación que tiene de cancelar la misma. Entonces, estos son algunos, ¿no?, de esas relaciones que podemos manejar y nos puede dar pautas en nuestro proceso de conclusión. Ya en un contexto un poquito práctico, ¿no?, dice, comparar el estado financiero del ejercicio anterior con el cual yo estoy auditando. Esas relaciones deberán tener un comportamiento coherente, congruente. Y cuando me pongo a ver este ejemplo vivencial, resulta que el año anterior tuvo una facturación de 65 millones, pero su costo de producción fue de 63. De forma no fácilmente entendible, resulta que este año que ha sido sujeto a la auditoría y sobre el cual ha emitido su opinión el auditor, resulta que los ingresos han caído y contrariamente el costo de producción ha subido. Ese no será ya un primer indicio para que el responsable de la emisión del informe de auditoría o confirme que se han aplicado los procedimientos de auditoría con la suficiencia que se requiere, ¿no?, cumpliendo los requisitos de relevancia y suficiencia. Vean cómo a nivel de este estado financiero, ya en su fase de conclusión, porque lo primero que hacemos es elaborar los borradores. Ahí ya no salen dudas y estoy diciendo, ¿será un comportamiento normal? ¿Consecuencia de qué habrá sido? Puede ser consecuencia de un registro contable incorrecto, puede ser consecuencia del reconocimiento de un siniestro, una situación totalmente excepcional, puede ser consecuencia de la adquisición de maquinaria que ha sido depreciada por el método de línea recta conforme a las previsiones del 24051,
y que el impacto a nivel del estado financiero es fuerte porque no considera si ha producido o no ha producido. Por ahí la maquinaria ha estado parada y no ha podido producir. Por ahí eso es lo que va a ocurrir en este periodo de cuarentena que hemos tenido nosotros. Ahora, yo me preguntaré, la nota del estado financiero, esta a la cual hace referencia, contendrá esas revelaciones, contendrá todas las revelaciones suficientes para tener un adecuado entendimiento por qué ha tenido un comportamiento inverso en relación al ejercicio anterior. Si bien los ingresos han bajado, los costos han subido. Ahora, ¿el contador habrá hecho la revelación o el auditor será el que está obligado a hacer esa revelación? Entonces, por eso que yo les decía, el socio a cargo de la auditoría no debería hacer su rol, o el gerente a cargo de la auditoría no debería hacer su rol simplemente transcribir, ser el concentrador de la información y asegurarse que está con el punto y con la coma correcta. No, tenemos que confirmar que los procedimientos han llegado a esta conclusión, que este comportamiento anormal tiene una adecuada explicación. Y una vía son los procedimientos analíticos de cierre, que no es el único. A partir de este pueden derivarse otros que inclusive ya les decía, puede implicar la ejecución de nuevos procedimientos para confirmar. Porque si hemos omitido revisar alguna cuenta, por ahí ni siquiera tenemos la explicación para ese comportamiento. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, algún comentario antes de que me los duerma. ¿Continuamos? ¿Ve alguna presentación de los colegas que me precedieron? Veo que la situación va a ser, tratemos de absorber la mayor cantidad de dudas que tengamos. Todos y cada uno de ustedes tienen experiencias, ¿no? Esas experiencias tienen que tratar de llevarlo a alguno de los escenarios que hoy vamos a comentar, ¿no? Yo conozco a alguna gente de la audiencia, sé que han estado en correteos en el mes de octubre. Quiero pensar que han revisado, quiero pensar que sus auditores les han comunicado, quiero pensar que han tomado las decisiones correctas. Pero vean, la norma nos está diciendo, eso es una situación anormal. No puedes concluir tus estados financieros horas antes de el vencimiento de la obligación. Entonces, como todo, tiene que ser un procedimiento totalmente planificado en sus tiempos y en los productos que tienen que ser emitidos. Mucho se ha hablado de lo que es empresa en funcionamiento. Mucho. Esta norma, la 570, fue revisada, por eso es que le acompaña una ERE, tiene algunas modificaciones para considerar algunas situaciones. ¿Y cómo entendemos la hipótesis del negocio en marcha? Nos dice que de acuerdo al supuesto del negocio en marcha, se considera que una entidad continuará con su negocio en un futuro previsible. Y cuando hablábamos cuánto tiempo es el futuro previsible, ustedes, creo que más que yo, han estado en esas sesiones y les decían, el futuro previsible debería ser los siguientes 12 meses, mínimamente, ¿no? Uno no puede concluir como que el negocio cumple con la hipótesis de negocio en marcha si a los 2 meses de haber entregado al Servicio de Impuestos Nacionales me declaro en quiebra. Y de forma totalmente incoherente, el informe de auditoría sale como que sus estados financieros están razonablemente expuestos. Entonces, nosotros tenemos que considerar que el futuro previsible se está refiriendo a los siguientes 12 meses.
que no hay ninguna intención de parte de los administradores del negocio, los inversionistas, los socios, de descontinuar el funcionamiento, ¿no? Más luego vamos a ver lo que es los hechos posteriores, que podemos manejar el concepto de empresa en funcionamiento y hechos posteriores de forma paralela, ¿no? Porque pueden ocurrir eventos que pueden afectar la continuidad del negocio. Pero si vemos que en el futuro previsible el negocio no va a continuar, eso tiene la capacidad de afectar la opinión nuestra. Si en el negocio del cliente, el contador, los responsables del área financiera no hacen una adecuada revelación de la situación por la cual están atravesando, puede afectar el informe de auditoría. Con revelación es una cosa, sin revelación es otra cosa. Si nosotros hemos detectado esas situaciones, no solo a través de la aplicación de los procedimientos de auditoría en base a los números que podamos haber concluido, sino también tenemos que estar alertas en relación al entorno, porque nos pueden llegar informaciones en sentidos de que una u otra cosa que vaya a ocurrir o esté ocurriendo tiene la capacidad de afectar al negocio del cliente, que ellos puede que no estén reconociendo adecuadamente. Ahora, no se olviden, y también creo que en alguna sesión anterior les hablaba, ¿qué cosa es el fraude? Dentro de la ejecución de la auditoría, ustedes tienen que haber considerado el tema de la probable ocurrencia de fraude. Esa intencionalidad de distorsionar los estados financieros y presentar la información de forma diferente a la realidad de los hechos, ya denota el comportamiento fraudulento. El tema de la restricción al acceso a la información. El tema de encontrarse con reconocimientos de activos y pasivos que no están suficientemente documentados. Los intangibles, esos famosos intangibles que por obra y gracia del Señor caen en los estados financieros, incrementando los activos, incrementando ilusoriamente el patrimonio del negocio, utilizando como contracuentas la famosa aportes por capitalizar, ¿no? Entonces, podemos haber inventado un aporte por capitalizar simplemente para ocultar una pérdida que ya se está comiendo la parte del patrimonio. Y si mostramos que el patrimonio ya ha desaparecido totalmente, es cuando ya deberíamos empezar a cuestionar, ¿este negocio continuará funcionando dentro de ese futuro previsible que hemos definido como los siguientes 12 meses? Hay que considerar aspectos sobre el desempeño financiero. Vean que todas esta serie de sugerencias que se nos hacen al interior de la norma, debemos considerarlo. El saldo del patrimonio neto es negativo. ¿Como consecuencia de qué? Repetidas pérdidas. La última pérdida. Los últimos 2 ejercicios contables han tenido como resultado una pérdida. El patrimonio o el capital social con el cual se ha constituido el negocio era pequeño, era nominal. Hemos tenido hace algunos años el caso de la empresa esta china Camsén, que manejaba contratos de 500 millones de dólares. ¿De cuánto era su capital? 100,000 bolivianos. ¿Con cuánto están llegando las empresas constructoras extranjeras a desarrollar los proyectos carreteros? ¿Ustedes creen, no, que sus escrituras de constitución están reconociendo una transferencia de 10 millones de dólares de parte de su casa matriz? Ojo, la consulta de estados financieros es de carácter público. Ustedes hagan la consulta a Fundempresa y se van a encontrar con unas situaciones, pero así, no sé si patéticas o totalmente incongruentes. Entonces, por eso es que tenemos que ver cuál es el comportamiento del patrimonio. Si es negativo, ya nos podemos empezar a cuestionar
sobre si la empresa tiene capacidad de funcionar en un futuro previsible. Hay préstamos próximos a su vencimiento sin perspectivas realistas de ser pagados. Las disposiciones últimas que ha sacado el gobierno transitorio, ¿qué decía? Se suspende el pago de las cuotas. ¿Será una verdadera medida de alivio? ¿Cuánto costará ponerse al día en el pago de sus cuotas a las empresas hoy? Ya, había una imposibilidad de cubrir en ese momento por la cuarentena, porque no desarrollaban, los negocios no han tenido la posibilidad de desarrollar sus actividades. Pero la pregunta, una planificación financiera adecuada deberá haber considerado que yo voy a producir los recursos para cumplir con mi obligación financiera de marzo, en el mes de marzo, bajo una planificación responsable. No debería yo haber previsto que los recursos necesarios para cumplir con esa obligación, si es que era marzo, yo debería haberla generado entre enero y febrero, o como lo que ocurre normalmente en los negocios. Navidad, todo el mundo tiene plata, todo el mundo compra. Las recaudaciones de la gran mayoría de los negocios se incrementan de forma anormal o distinta al comportamiento a lo largo del año. Esos dineros no deberán servir para cubrir los siguientes 3 meses. ¿Qué ha pasado con esos dineros? ¿He hecho una distribución de utilidades anticipada? ¿Es legal hacer una distribución de utilidades anticipada? ¿Pagos de dividendos anticipados? Vean, empezamos cuestionando. No hay dinero para pagar sus pasivos, pero ya estamos brincando a la utilidad, distribución de utilidades, asambleas de socios, asambleas extraordinarias en las cuales se están tomando ese tipo de decisiones que van afectando la continuidad del negocio porque no ha sido planificada de forma responsable. Indicios de retirada de apoyo financiero de los acreedores. Un segmento al cual conozco es el segmento farmacéutico, por ejemplo. Si bien se lo ha catalogado como uno de los sectores que ha sido beneficiado por el impacto del COVID, ¿no? Y lo voy a comparar con el comportamiento de las telefónicas. Las telefónicas han vendido más internet, han vendido más tráfico de llamadas, pero por una disposición del gobierno no podían cortar los servicios por falta de pago. En cambio, los laboratorios farmacéuticos han tomado como política cero crédito, todo al contado. Y si es todo al contado, algunos negocios, me voy a ir ahora a lo chiquito, ya no voy a hablar de lo grande. Esas pequeñas farmacias habrán tenido la posibilidad de recurrir al crédito, no. Algunos decían, las farmacias se están haciendo millonarios. No, pero si todo lo que compras lo tienes que pagar y de paso al precio que estaba, los barbijos costaban 30 pesos, aquello que yo compraba a un boliviano ahora lo tengo que pagar 30 pesos. O sea, tendré la capacidad financiera. Hay algunas redes, Virgen de Copacabana, no sé, de las superfarmacias que están sujetas a auditoría. Entonces nos vamos a encontrar con algunos de esos negocios en los cuales ya no son sujetos de crédito por X y Z situaciones. No han podido cumplir con sus obligaciones, ya no tienes crédito y casualmente el que te proveía la materia prima para que se convierta en recursos vía ventas, resulta que ya no te va a dar. ¿De dónde vas a encontrar el financiamiento? ¿Así puedes funcionar? Se obtiene recurrentemente flujos de efectivo negativos en las actividades de operación. Cuando me pide la norma que yo realice ese procedimiento, me preguntaré, ¿ese estado de flujo de efectivo habrá sido elaborado conforme a la NIA que le corresponde? ¿O simplemente será un estado matemático donde han sacado diferencias del saldo anterior versus el ejercicio actual y no hemos hecho algunas eliminaciones para darle coherencia a los números que se están mostrando? Entonces,
No solo por el hecho que me diga, vea qué cosa ha pasado en el estado de flujos de efectivo en lo que se refiere a actividades de operación. Deberé asegurarme primero que ese estado financiero está elaborado conforme a los criterios técnicos. Indicadores financieros clave desfavorables, liquidez, solvencia, rentabilidad, ya lo hemos visto eso dentro de los procedimientos analíticos. Si esos números nos dan como resultado ratios negativos, entonces habrá que prestar la atención y empezar a buscar respuestas. Si la capacidad del negocio ha visto deteriorada la posibilidad de cumplir con sus obligaciones de corto plazo, ¿la matemática será la que nos responda? No, deberemos recurrir a los administradores del negocio en relación, ¿cuál es la posición del negocio en relación a esos pasivos? Nunca los vamos a pagar, nos vamos a deshacer de un activo fijo que no afecta el proceso productivo, tenemos propiedades de inversión que los vamos a realizar, vamos a hacer un incremento de capital. Vean, hay muchos procedimientos implícitos que están asociados simplemente a confirmar si esa empresa tiene la capacidad de continuar dentro del futuro previsible. El deterioro significativo en el valor de los activos utilizados para generar flujos de efectivo. ¿Un siniestro tiene la capacidad de provocar un deterioro? Sí, se ha quemado mi almacén. En Santa Cruz no solo se está quemando las selvas que teníamos, los reservorios naturales, o sea, algunos de ellos han llegado a centros donde estaban almacenados sus inventarios, de yacimientos, lo último que se ha quemado, y dice, se han quemado nuestros archivos, nada más. Ah, como eso no tiene capacidad de generar beneficio, está bien, no tiene ningún impacto. Atrasos en los pagos de dividendos o suspensión de estos, incapacidad de pagar deudas a proveedores, incumplimiento en el pago de beneficios a empleados. ¿Cuántas son las noticias que hemos escuchado en relación a la suspensión de pagos a los empleados? En la época esta del COVID ha habido harto de eso. No se ha podido generar recursos, se han suspendido los pagos a los empleados, se ha ido acumulando pasivos por impuestos, se han ido acumulando pasivos sociales, AFPs, caja, sueldos. Esto por lo cual nosotros hemos atravesado, acabará el 30 de noviembre, acabará el 31 de diciembre, o producto de la irresponsabilidad de algunos que creen que por comer chuño o porque el barbijo es suficiente, ya podemos volver a la normalidad. Y se olvidan que esto es una nueva normalidad, ¿no? Hace 2 días creo que han autorizado el tema, ya podemos empezar a bolichear, hay que festejar a los jóvenes que han salido bachilleres sin haber estudiado, ¿no ve? Entonces, esos negocios que prestan el servicio ya van a empezar a generar flujos de efectivo, ¿no? Entonces, pero tenemos que ir considerando todas y cada uno de esos factores. Lo anterior era referido a lo financiero, pero también tenemos que considerar aspectos sobre el desempeño de la operación. El retiro o la renuncia de los miembros de la dirección sin ser sustituidos, o tal vez también siendo destituidos. ¿Qué pasó? Hemos tenido una gran empresa que era Metex. Creo que era uno de los líderes en el tema de la exportación de productos terminados. Cuando se le acabó el mercado, se le cerró las puertas de Estados Unidos, producto de estas diferencias de opinión o de corriente política, esta empresa no solo bajó sus ingresos, sino que perdió la capacidad de hacer frente a sus obligaciones y uno a uno los miembros de la dirección fueron saliendo de forma voluntaria. ¿Qué cosa es lo que ocurre cuando un barco se hunde?
Yo creo que capitán hay uno, y creo que ni siquiera el capitán se queda en el barco. Así como en el Titanic abre la puerta, se encierra y se ahoga, creo que no muchos harían eso. Tal vez el comportamiento humano hace que busques resguardo y brincas y saltas. Entonces, ese es un síntoma también que debemos considerar dentro de la ejecución de la auditoría, y es por eso que tenemos que estar atentos en la revisión de las actas. La intención de la dirección de liquidar la entidad o de cesar sus actividades. Esa intención, la gerencia del negocio la comunicará así de forma clara y directa a los auditores. ¿Sabes qué? Lo voy a cerrar la entidad. El auditor deberá responderle entonces, en un futuro previsible, sí, ya. Entonces, cambia todos tus criterios de evaluación. La base de contabilización es totalmente diferente. Las NIF, las normas contables ya no te sirven. ¿Por qué? Porque tus activos tienen que estar evaluados bajo otro criterio. Valor neto de realización. ¿Cuánto vas a vender? Lo que te queda. ¿No ve? Entonces, ahí parte también del comportamiento ético de la administración en revelar cuál es la intencionalidad, porque puede que nosotros también estemos sacando un estado financiero simplemente con un párrafo de referido a empresa en funcionamiento en el cual, digamos, que pese a la situación, en el futuro previsible, la empresa piensa continuar. Sacamos el informe y a los 2 meses se cierra. ¿Cómo ha quedado nuestro informe de auditoría? Pérdida de un mercado importante. Ametex perdió su mercado. De uno o varios clientes clave, de una franquicia, de una licencia. No he leído totalmente la noticia en la Argentina. Coca-Cola se va, decía, y creo que restringe algunos productos, ya no va a distribuir todos. Entonces, eso tiene una incidencia directa. Por ahí estamos cortando la franquicia de un producto y era el producto estrella y ya no lo podemos sostener porque es caro. Las dificultades laborales, huelgas, sindicatos, sabotaje. Hace algunas semanas escuchábamos las noticias del sindicato de laboratorios Vita. Mientras la empresa decía hemos cumplido todo, el sindicato decía no, estamos aquí protestando porque a 2 de nuestros representantes los han despedido. Entonces, porque han salido 2 personas, hay que perjudicar a las otras 200 personas que trabajan ahí dentro. Y tienen la capacidad de afectar la continuidad del negocio. Hoy en día, más que nunca, tienen la capacidad. Por la coyuntura política, por la forma de administrar el aparato gubernamental y demás cosas. Pero nosotros como auditores no podemos estar al margen de ese tipo de situaciones. Tenemos que considerarlo en la fase conclusiva. Eso puede no haber ocurrido cuando hemos empezado la auditoría de los estados financieros a fecha intermedia. Puede que hayamos empezado la auditoría de una empresa comercial en el mes de septiembre, en el mes de octubre. Ahí no ocurrió absolutamente nada. Pero la auditoría la estoy concluyendo en un febrero, en un marzo o en un 30 de abril. Y ahí un sindicato, una huelga, hasta un tema de sabotaje puede romper con esta condición. La escasez de suministros de materia prima. Ayer nomás hablaba con una señora que me explicaba el proceso de importación desde China. Producir les lleva 45 días. De allá a aquí el barco más rápido lo trae en 45 días. De Iquique a aquí tarda 2 meses. Los negocios tendrán la capacidad de esperar eso, y si se ha cerrado la frontera, y si la materia prima ya es inexistente, ya agotado, y si yo no tenía un responsable de planificación de la producción al interior del negocio que no ha previsto que debamos tener esas reservas, la aparición de un competidor de gran éxito, hay que empezar a entender el mercado. Ha venido con otras políticas, con otra directriz,
Yo he tenido la oportunidad de trabajar en una empresa telefónica. Antes, esta empresa telefónica, ellos administraban sus radiobases. Ellos firmaban los contratos con cada edificio, con cada punto donde está alojado su radiobase. Hoy resulta que lo ha transferido a una tercera empresa, donde yo le pago el servicio. Decisión sabia, no sé. Necesidad de recursos, ¿habrá sido una decisión segura? ¿No le estás entregando el comando del grifo que te va a dotar de agua, o sea, a un tercero? Porque ese tercero no te va a dar agua si no le pagas. Entonces el mercado va evolucionando y puede afectar la continuidad del negocio. La pérdida de competitividad. Mis empleados eran muy caros. Conozco empresas donde el sueldo promedio son $1,800 y tratan de mantener la competitividad. No, pero todos aquellos que están ejecutando las mismas actividades, resulta que como hoy hay desempleo más que nunca, ahora ya pagan 4,000 bolivianos. Entonces resulta que este negocio está pagando el doble. Indirectamente está cavando su fosa y está perdiendo competitividad. Entonces debo empezarme a cuestionar. ¿Y qué cosa me va a dar indicios de eso? ¿Acaso en la ejecución de la auditoría no hago la revisión de las planillas? ¿No hago la revisión en general de los gastos de personal? ¿No habré considerado que hay beneficios extralaborales? ¿Que hay bonos? Todavía nosotros que tenemos a alguien en nuestra cartera de clientes, hay bono de productividad cuando en realidad la empresa hace años está con pérdidas. ¿Y por qué mantienes el bono de productividad? Es que la ley laboral y el abogado me ha dicho que es un derecho adquirido. Si le he pagado una vez, le tengo que pagar eternamente. Hay abogados que se han quedado suspendidos en el tiempo y también tienen la capacidad de matar negocios. Y ahí también tenemos que ver aspectos externos. Procedimientos legales y administrativos pendientes contra la entidad. Ya vamos a ver una partecita que se refiere a las manifestaciones escritas, las confirmaciones externas. ¿Ustedes creen que el cliente nos va así abiertamente, nos va a decir, tengo en juicio y me he metido sabiendo que voy a perder? Hay muchos que en materia tributaria, sobre todo, sabemos que nos podemos ir por la vía administrativa y sabemos que eso se va a solucionar en 8 meses. Pero también sabemos que nos podemos ir por la vía judicial y podemos estar ahí de la mano de algunas estrategias, si es que no le podemos decir chicanerías, podemos alargar el proceso 3, 4 años sabiendo que vamos a perder. Y si en lugar de mejorar la situación de la empresa la estamos complicando, esa resolución definitiva que va a salir dentro de 3, 4 años no tendrá la capacidad de matar a la empresa. Por ahí deriva, si es que es en el orden tributario, por ahí simplemente hecho para ganar tiempo, pero al final impuestos viene y me embarga. Cambios en las disposiciones legales o reglamentarias o en políticas públicas que previsiblemente afectarán negativamente a la entidad. Voy a brincar así a un escenario telecomunicaciones. Entel, de los 1,000 millones que en teoría obtiene de utilidad, 20 millones menos, 20 millones más, no le va a afectar. ¿Quién es el tercer operador en telecomunicaciones en Bolivia? Viva. Yo he tenido la posibilidad o la suerte de trabajar, pero en aquellos tiempos gloriosos, que no son los que hoy está viviendo. Las políticas públicas que se han definido en realidad están matando al negocio. Hay un límite de tarifas sobre el cual no puedes sobrepasar. Rompes con competitividad. Puedes hacer tu política de suicidio y dices el minuto a 5 centavos. ¿Tus costos serán de 5 centavos?
Entonces, las disposiciones legales en algunos sectores puede afectar. Y en los otros privados independientes también. ¿Mm? El sector de transportes. Catástrofes sin asegurar o aseguradas insuficientemente cuando se producen. Recién concluimos una auditoría y nos encontramos en una industria que tiene asegurados los autos, pero no tienen asegurada la planta industrial. ¿Cuántas auditorías pasó y nunca nadie le dijo a ese negocio, tienes que asegurar a la gallina de los huevos de oro? Porque con autos no va a funcionar el negocio. O sea, tienes que producir. ¿Mm? La regulación de precios o el desplome de la cotización. ¿Qué ha pasado con el tema del petróleo? Para una extranjera es bien fácil cerrar y volver a su casa matriz, ¿no? Estaba pasando unas lindas vacaciones en Santa Cruz, no, ya no hay negocio, vuélvanse. Bueno, pues me voy a Jamaica, ¿no ven? ¿Y qué pasa con el negocio? ¿Qué pasa con el auditor? ¿Qué pasa con sus conclusiones? ¿Qué pasa con su informe? Eternamente no podemos sacar diciendo que todo está razonablemente presentado. La NIA en su interior, ¿qué nos dice? Si la información revelada acerca de la incertidumbre material en los estados financieros no es adecuada, el auditor tiene que modificar su opinión, ¿no? Considerando lo que está previsto en la NIA 705. Y tienen dos posibilidades: emitir un informe con salvedades o directamente no emitir una opinión. Entonces ahí lo que corresponde es calificar esa incertidumbre y determinar si es material. ¿Cómo calificamos la incertidumbre? Son las 3 láminas anteriores. ¿Cuál es la consecuencia? Lo que está ahí en el inciso A, lo tienen en el párrafo 23 de la NIA 570. Nuevamente, es una NIA que participa del proceso de ejecución, pero que tiene un efecto en la parte de la emisión de informe y por ende en la parte conclusiva de la auditoría. Y nos dice, además, aquí hay un errorcito, esto debería ser B. En la sección de fundamento de opinión con salvedades o fundamento de la opinión desfavorable o adversa, indicará que existe una incertidumbre material que puede generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento y que los estados financieros no revelan adecuadamente. Ustedes han de ver unas guías que ha sacado la IFAC o el IASP, ¿no? No el IASP que saca las NIF, ¿no? Sino el IASB que saca las normas de auditoría. Y ahí hay un cuadrito donde te dice cómo vas a concluir. Y aquí hay una situación importante, no revela. Puede que haya una incertidumbre material, pero si está adecuadamente revelada, puede que no saques con salvedades. ¿Por qué? Porque el negocio se está manifestando y está diciendo, esto está ocurriendo y esto es lo que voy a hacer o esto es lo que estoy haciendo. Entonces, vean cómo una revelación de la administración que esté contenida en los estados financieros también tiene la capacidad de afectar, pese a la existencia de una incertidumbre material. El auditor, conforme a este numeral, evaluará, ¿no?, el principio contable de empresa en funcionamiento para la preparación de los estados financieros. Si bien consideramos empresa en funcionamiento para el tema de la ejecución de la auditoría en nuestros procedimientos, ver qué cosa vamos a hacer para confirmar esta situación, también tenemos que considerar esto desde el punto de vista contable a la hora de concluir y posteriormente emitir el informe de auditoría. Debemos basarnos en la evidencia de auditoría. Y esa evidencia tiene que dar como resultado confirmar la capacidad de la entidad de continuar como empresa en funcionamiento. En lo financiero, en lo operativo, ¿no ve?
El auditor también puede concluir en su auditoría y decir, hay incertidumbre material. Plantearle la situación a la administración y ellos, bajo una comprensión exacta de la situación que nosotros hemos detectado, pueden acceder, no por presión, sino por necesidad, a revelar la situación y definir una estrategia para la recuperación del negocio. Hay muchas formas, ¿no? No es la única respuesta al problema cerrar el negocio. Siempre hay capacidades dormidas al interior del negocio, ¿no? Tenemos una empresa industrial que trabaja con nosotros bueno, yo siempre cuando hablo con ellos le digo, eres elitista, porque vos solo quieres facturas de 100,000, de 200,000. ¿No? Para sacar adelante el negocio, o sea, de puchito en puchito, como se dice, uno va haciendo montañas. No, pero si tú aspiras de 100,000 en 100,000 es lo que me va a alimentar, no. Yo todavía recuerdo aquellos años cuando nació el Banco Sol. El Banco Sol te prestaba desde $100. Y alguna vez yo fui al Banco Visa a solicitar un crédito y me decían de $100,000 hacia arriba. ¿Quieres importes menores? En la acera de enfrente hay otros bancos. Y resulta que esos bancos han crecido tanto como el mismo Banco Visa. Y ellos se dieron cuenta de su error y empezaron a diversificar la cartera y tuvieron que bajar a las bases, no solo decir de 10 empresas voy a vivir. Tengo que vivir atendiendo a 300 empresas y a 10,000 personas naturales. Entonces, hay muchas veces que las soluciones están ahí en la punta de su nariz, pero somos incapaces de ver. Y el auditor tampoco sabe acompañar ni ayuda a identificar esas posibilidades. ¿Cuántas de las veces a nosotros cuando estudiábamos nos decían, el auditor se constituye en un asesor? No, vamos como verdugos a matar. O vamos como cómplices, en otros casos, simplemente a sacar informes de razonabilidad cuando no hay razonabilidad a ningún lado. Entonces, tenemos que confirmar que no hay que si bien existe una incertidumbre material, a juicio del auditor es necesaria una adecuada revelación de la información sobre naturaleza e implicancias. Esto tiene la capacidad de modificar cómo va a salir el informe de auditoría, conforme a NIA 705. Si no hay revelación, opción A. Con revelación, opción B, pero considerando naturaleza e implicaciones de la incertidumbre. De la presentación fiel de los estados financieros, en el caso del marco de información financiera, esto se refiere a esas revelaciones que se tienen que hacer, ¿no? Los estados financieros no pueden inducir a error en el caso de un marco de cumplimiento, que ahí está definido. Ahora, si bien hemos visto lo que es la NIA, ¿no? El órgano emisor de normas también ha sacado algunas, en este caso, un checklist, ¿no? Muchos de ustedes ya lo habrán visto, pero de estos documentos también podemos sacar procedimientos de auditoría que necesitamos aplicar, tanto en la etapa de ejecución como en la etapa de conclusión de la auditoría. Entre algunos de ellos nos dice preparar, revisar y analizar los estados financieros. Ya lo hemos visto, procedimientos analíticos. ¿Con qué propósito? Vean, para confirmar la continuidad del negocio, cómo sobrevivir y progresar tras el COVID, que hoy se llama COVID, pero a un negocio en específico le puede pasar otro tipo de enfermedad, solo a él, ¿no ve? Entonces, muchos de estos criterios no son útiles. Nos dice, la cuenta de pérdidas y ganancias, el balance de situación pueden ayudar a identificar problemas a tiempo para tomar medidas correctivas, ¿no? Calcular los ratios, ya lo hemos visto. Vean que aquello que estaba contenido en la NIA, de forma operativa, nuestro órgano emisor de normas ya no lo está sugiriendo, no lo está poniendo en más fácil. Preparar y revisar previsiones de caja. Nos hablaba de presupuestos, provisiones para el futuro previsible. Y aquí está, 12 meses.
Mejorar la situación de liquidez, o sea, ¿cuáles son nuestros planes? Hemos perdido un mercado, estamos buscando otro mercado. ¿Mm? Estamos preparando la gente, estamos preparando la máquina, estamos, no sé si valga el término, reconfigurando. ¿Mm? Determinar las actividades de la empresa, dan acceso a subvenciones públicas. ¿Mm? Esto es específicamente para COVID, ¿no? Hasta donde yo sé, creo que el gobierno no apoya las iniciativas privadas. ¿Nos va a dar dinero para recuperarnos? El tema bancario será una medida de alivio. Te ha dicho, hoy no vas a pagar, pero todito lo vas a pagar más adelante. O sea, el problema sigue ahí y por ahí es más grande que el que yo tenía originalmente. Puedes renegociar con el banco. Al banco le interesa, pues si antes tenía que pagar en 30 años, ahora lo pagaré en 40 años. O sea, y el negocio tendrá la capacidad de durante esos 40 años cumplir con esas obligaciones. ¿Mm? Llevar a cabo el análisis de sensibilidad de cambio de hipótesis para preparar previsiones. Si las ventas caen, el impacto de la pérdida de uno de los clientes más importantes. Miren que hay que considerar eso. Y esta parte me hace recuerdo. Algún cliente le decía, tu cliente estrella es Viva. Cae Viva, caes vos. O a otro cliente le decía, tu mercado está en Haití. Vende en Haití y mueres. O sea, son así como fatalidades preavisadas. Porque cuando concentras la fuente de los ingresos en una sola persona o en un solo cliente, te estás sometiendo a ese tipo de situaciones. Todos los negocios tienen la obligación de diversificar y ahí está el tema de la planificación financiera. ¿Durante cuánto tiempo podría soportar la empresa estas pérdidas? Aquí les comento algo gracioso. O sea, tenemos un cliente en Cochabamba que tiene capitales americanos. Le decíamos, estás entrando a un punto de quiebra porque tus pérdidas acumuladas van a llegar o van a sobrepasar al 50% de tu capital constituido. ¿Y qué pasa con eso? En Estados Unidos, mientras yo tenga $1, no me declaro en quiebra y puedo seguir funcionando. O sea, tienen una comprensión totalmente diferente en otros escenarios. Hablaba con alguien de Perú y me decía, sí, en Perú también manejamos algo similar. Pero ¿cuándo eres intervenido por la autoridad? El momento que suspendes pago. O sea, puedes tener una pérdida fenomenal, pero sin suspender pagos. El rato que suspendes pagos, ese mismo rato eres intervenido. Entonces, esto es bajo ese concepto de ceteris paribus, porque algunos conceptos pueden diferir de una jurisdicción a otra jurisdicción. Y así se van a encontrar con otras situaciones. Este es un documento público que lo pueden encontrar en la página. También hay consideraciones de aspecto estratégico, asegurar la salud y seguridad del personal. Este documento ha sido elaborado viendo por delante lo que es el COVID. Proporcionar liderazgo y una comunicación clara al personal, revisar requerimientos normativos, que todo esto también tiene la capacidad de darle continuidad al negocio. Un negocio sin capitán no es negocio. Si el capitán no sabe administrar al personal, tampoco es negocio. A nivel de las firmas tenemos o debemos elaborar programas de auditoría específicos, ¿no? Aquí yo les muestro uno, ¿no? Juzgue si existen factores mitigantes que sirven como contrapeso para cualquier signo de advertencia. Considere si los pronósticos de flujo de efectivo. Y al final llegamos a lo mismo. Revelaciones y el informe. ¿Vale? Y nos dice qué cosas tenemos que ver. Todo esto sale de la NIA y simplemente esta es la forma como estructuramos. Esto va a participar del proceso de cierre de la auditoría, obvio. Tienen que entregar este papel de trabajo. Tiene que estar vinculado con un papel de trabajo y debe estar adecuadamente referenciado. Tiene que alguien hacerse responsable de ese trabajo. Y tiene que haber una evaluación posterior. Si te satisface o no te satisface y en función de ello concluirás diciendo hay la probabilidad que el negocio continúe dentro de un futuro previsible. Es una forma, no es la única.
En la web se van a encontrar con varios modelos, pero hay que entender en realidad la esencia de la norma. Esta NIA 570 continúa con eso y nos dice la utilización adecuada del principio de empresa en funcionamiento pese a la existencia de incertidumbre material. Esa valoración que nos dice que si hay revelación va a afectar la emisión de la opinión. Por ahí no va a ser drástica, ¿no? Sino vamos a acompañar al interior del informe y vamos a decir, si bien hay una incertidumbre material, ¿no? No se ha afectado la opinión. Eso es lo que está diciendo esta guía de aplicación, la A28. Ya entrando a un escenario un poquito más práctico, relacionado con el tema de empresa en funcionamiento desde el punto de vista de la auditoría, ¿no? Y son esas cosas con las que nos encontramos que decimos, ¿cómo? ¿Mm? Resulta que esta empresa, el 2017, no ha generado ingresos. Ustedes véanlo, no ha generado ingresos, sí tiene gastos. El 2018 tampoco ha generado ingresos y tampoco ha generado costos. Y resulta que se concluye y en el párrafo de otra cuestión únicamente dices que ha habido los auditores del ejercicio anterior han concluido que todo está de maravilla y tú también estás concluyendo que todo está de maravilla. ¿Qué tal? ¿Habremos hecho una adecuada valoración de todos los criterios o requisitos establecidos en la NIA para sacar esta conclusión? ¿Ustedes me pueden decir que esto es un negocio en funcionamiento? ¿Cuál es el propósito de un negocio? Generar renta. ¿Cuándo reconocemos un activo? Cuando tiene la capacidad de generar beneficios económicos. ¿Este negocio estará generando algún tipo de beneficio? Este negocio, aquí tengo gasto, ajuste por inflación, que también el neto es gasto, la diferencia de cambio que es un ingreso, y un otro ingreso que graciosamente tiene el mismo signo que un gasto financiero. O sea, a ver. Hemos hablado de los procedimientos analíticos, empresa en marcha. Vean que debería haber un requerimiento de congruencia o coherencia en la emisión de los informes finales. Para empezar, no creo que se haya hecho una valoración correcta del principio de empresa en marcha, ni del concepto de empresa en funcionamiento bajo la auditoría. No generas ingresos en los 2 últimos años, el año anterior dice que está una maravilla y tú también concluyes diciendo que es una maravilla, un ingreso lo presentas con signo negativo, no sé dónde estamos parados ni a qué mundo nos hemos ido. Decíamos, cuando encontramos una incertidumbre material, pero que no afecta a la opinión, tiene que estar adecuadamente revelada en los estados financieros. Y miren, que aquí nos dice, tal como se describe en la nota 25, la sociedad efectuó una evaluación y ha diseñado un plan de acción que permitirá revertir en mediano plazo la situación. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación a esa cuestión, por eso estamos diciendo que se presenta razonablemente. Ya lo vimos en la NIE. Sí está abierta esa puerta. No quiere decir que cuando haya una incertidumbre material, siempre vas a concluir diciendo que ya no aplica el principio de empresa en marcha y los estados financieros no se presentan razonablemente. Aquí está el chanchul, tal como se describe en la nota 25. La administración tiene que hacer una revelación y un reconocimiento. No solamente decir, preveemos que vamos a continuar. Nos está dando una pauta, hay un plan de acción. Ellos están previendo que se va a revertir, mediano plazo. Ideal debería ser en el corto plazo, pero ellos están definiendo un mediano plazo. Y el auditor concluye, no estoy modificando mi opinión. ¿Alguna pregunta o ya los he perdido nuevamente en el sueño?
Hechos posteriores. Nuevamente nos encontramos frente a una NIA de la serie 500 que integra la parte de la ejecución, pero que también tiene un efecto en la parte de la conclusión de la auditoría. Con posterioridad a la fecha de cierre y antes de la emisión de la publicación de los estados financieros, pueden ocurrir eventos que podrían afectarlos, ¿no? Y esos eventos son de dos categorías, ¿no? Aquellos que se refieren a condiciones que existían a la fecha de los estados financieros o condiciones que surgieron después de la fecha de cierre. Creo que todos ya tenemos una comprensión, un entendimiento claro de esto. El COVID nos ha traído a esa situación. El ente emisor internacional de normas nos ha sacado una guía muy similar a la que les he mostrado del checklist para el tema de continuidad del negocio, ¿no? Y define exactamente lo que dice nuestra norma de contabilidad 2. Nos dice hechos que implican ajuste, aquellos, nos dice, hechos que proporcionan evidencia de condiciones que existían al final del periodo de la información, ¿no? Entonces, ellos implican un ajuste. La omisión de los ajustes va a afectar nuestra opinión, obvio, deberían estar ajustados. Aquellos que no implican ajuste necesitan revelación. Entonces, debemos buscar a nivel de las notas a los estados financieros. Aquí hay el ejemplito de la calendarización, ¿no ve? Hay muchos que nos perdíamos y decíamos, el COVID tiene un impacto a nivel de los estados financieros, ¿cómo ajustas? No, no ajustas, porque el COVID no había al cierre de los estados financieros el 31 de diciembre. No había. Si bien habían primeros casos, ¿cuándo se confirman? Recién en marzo. Hemos estado transitando esta enfermedad durante 2 meses y medio casi, o 3 meses incluido de diciembre, ¿no? Entonces, la conclusión, han habido muchos cursos del Colegio de Auditores de Bolivia en sentido de que el COVID para los estados financieros cerrados al 31 de diciembre simplemente requerían una revelación. Nos han hecho una propuesta de notas a los estados financieros en la cual se revela que puede tener un efecto a nivel del negocio, el cual todavía no ha sido cuantificado. ¿Qué habrá ocurrido con los estados financieros que han cerrado el ejercicio al 31 de marzo, pero que han estado presentando sus informes hasta el 30 de octubre? ¿Cómo habrá sido la revelación? ¿Habrá sido solamente necesario revelar? ¿O alguno de los casos habrá requerido ajustes? Porque estaba dentro del ejercicio objeto de la auditoría. Y tuvo origen dentro del periodo objeto de la auditoría. El entrar al confinamiento, los últimos 16 días. Entonces, hay que hacer una valoración de los impactos. Algunos pueden no haber tenido ningún impacto, otros pueden tener un impacto moderado y otros pueden tener un impacto mayor. Entonces, vean que tenemos que hacer un juego entre las normas contables y aquellos requerimientos que nos hace la norma de auditoría. Y no hemos llegado todavía a la serie 700, todavía estamos transitando entre aquellas normas que probablemente ustedes ya han revisado. O sea, por favor, confírmenme si en alguna cosa lo estoy exagerando y si ya lo han visto, entonces vamos pasando nomás de volada. O sea, hay hartas láminas todavía y todavía no vamos a llegar a la serie 700, ¿no? Dentro de esos hechos posteriores, ¿qué cosas tenemos que solicitar? Manifestaciones escritas de parte de la administración. Aquel documento que entrega al auditor y le dice, nuestros estados financieros han sido elaborados conforme a normas de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia. Nuestros activos fijos han sido valorados y reconocidos bajo bla, bla, bla. Y también ahí debería haber una manifestación escrita en relación a la continuidad, a la ocurrencia de hechos posteriores. A la fecha de cierre de los estados financieros y a la fecha de la emisión de la presente, no ha ocurrido nada que debamos informar y que haya afectado a los estados financieros. Entonces, la administración tiene que hacer
esa carta de representación. ¿Cuándo se emite esa carta de representación? No quisiera castigarlos como a algunos de los docentes que les voy a tirar almohadilla, nada. ¿Cuándo se hace esa carta de representación? Antes del cierre, antes de la auditoría, después de la auditoría, a media auditoría. Antes de la emisión del informe. Hay algunos que conozco que no quiero preguntarles si su auditor les ha dicho eso. Francisco, te he visto en el público. ¿Cuándo emitimos esto? Antes de la emisión del informe, ¿no? ¿Y será un documento que lo escribe la administración del negocio? No, en realidad nosotros se lo escribimos. ¿No? ¿Cuál es la obligación de la administración? Leer, comprender que todas las afirmaciones contenidas en esa carta, ¿no?, coinciden con las bases y elementos sobre los cuales se ha emitido ese estado financiero. Porque yo también, de forma pícara, puedo insertar algunas cláusulas de seguridad para mi trabajo. Que en realidad lo hacemos, ¿no? Algunos de forma intencional. Voy a hacerme al oso, ¿no ve? Y como esta carta dice que, o más bien no está informando esto, entonces yo he pecado de confianzudo y te he creído. Y algunos de mis procedimientos bajo el concepto muestra, materialidad, no han alcanzado ni lo han detectado, ¿no? Pero también puedo poner otras cosas que las estoy poniendo a tu consideración, para que tú como administración o dirección, así como está en el texto, lo consideres y veas si tú puedes asumir responsabilidad sobre ello. Si el auditor no te está descargando responsabilidad, si bien el curso está dirigido para el auditor que va a encargarse de emitir el informe de auditoría, también debemos considerar esa situación. Hay la necesidad de identificar todos los hechos ocurridos, ¿no? Pero por sobre todo aquellas que requieran ajuste. ¿No? Entre lo más grave es omitir el ajuste. ¿No? Las revelaciones puede que inclusive nosotros los apoyemos a mejorar su redacción, a ser más claros en esa comunicación que van a tener con los usuarios de los estados financieros. No pensaremos que el estado financiero solamente es para entregarle impuestos nacionales a esa fecha. Pensaremos que el estado financiero va a servir como un elemento para su proceso de toma de decisiones, definir cómo va a responder a la crisis, cómo va a obtener financiamientos de los bancos sin falsear los estados financieros. Pues tenemos que poner especial atención a aquellos hechos que podrían derivar en un ajuste de estados financieros, sin descuidar de las revelaciones que tienen que hacerse sobre aquellos que han tenido un origen posterior al cierre de los mismos. En esta NIA nos habla de la fecha del informe de la auditoría. ¿Por qué es importante? Porque es esa fecha del informe de la auditoría va a marcar un hito para la calificación de un hecho posterior, porque pueden ocurrir también situaciones que van a ocurrir o van a suscitarse posterior a la emisión del informe, y ahí la norma nos prevé y nos dice que hay la posibilidad de modificar un informe ya previamente emitido. ¿Eso normalmente ocurre? No, normalmente no ocurre. A ver, traten de rehacer o reenviar al Servicio de Impuestos Nacionales un estado financiero. Díganle al Servicio de Impuestos Nacionales, me he equivocado. El que te he entregado era un preliminar.
necesito volver a enviar mi formulario 605, estados financieros auditados, y necesito volverte a entregar otro ejemplar, me devuelves el que te he entregado el 30, porque este es el verdadero, hagan ese procedimiento. No lo vamos a hacer, pero la norma sí lo ha previsto. Y está considerando la fecha del informe como un hito sobre el cual se van a tomar definiciones en relación a los efectos de esos hechos que pudieran haber surgido con posterioridad, que tienen que ser considerados. El auditor tiene la obligación de indagar sobre situaciones actuales de partidas que se hayan contabilizado basándose en datos preliminares o no concluyentes, y pueden haber indicaciones específicas sobre siguientes situaciones. Si se han suscrito nuevos compromisos, ¿no? Se han tenido al lugar venta o adquisiciones de activos fijos, se han habido aumentos o emisión de instrumentos de deuda, incendio, inundación, ha habido algún acontecimiento relativo a contingencias. No solamente es un siniestro, puede ser un tema legal, ¿no? Puede ser un embargo, la ejecución de una deuda, algún ajuste contable inusual. En algún canal de televisión me he encontrado con algún contador osado que todos los ajustes lo tiraba contra resultados acumulados. Y ustedes se van a encontrar con otros facilitadores también que dicen que conforme a la NIA pueden hacer ajustes contra resultados acumulados, olvidándose de las previsiones contenidas en el Código de Comercio. ¿Quién tiene la capacidad de afectar el patrimonio de los negocios? ¿El licenciado Tate Tito Tú, que es el jefe de contabilidad? ¿O deberá proponer a la administración del negocio esos cambios, esos ajustes inusuales para corregir? El año pasado he calculado mal esto y necesitamos corregirlo, ¿no? Por eso ahí veíamos, y tal vez lo pasé por alto, les decía, nos vamos a limitar a lo que son la serie 700, pero todavía estamos transitando en serie 500 y debemos considerar la norma internacional de control de calidad, la 1, pero también tenemos que considerar el código de ética. Este profesional al interior de la organización habrá actuado con ética a la hora de incorporar un ajuste a resultados acumulados a desconocimiento de la administración y peor aún a desconocimiento de los socios, porque puede haber un tema de colusión entre gerente general y contador, que lo hemos visto en alguna empresa. Hay que valorar todos los hechos que tengan la capacidad de cuestionar la hipótesis de empresa en funcionamiento, también como parte de lo que son los hechos posteriores. El hecho tiene que ser relevante, ¿no? En el tema de las estimaciones, de las provisiones realizadas en los estados financieros. Ahorita la norma referida a las estimaciones está atravesando por un proceso de modificación, se está adecuando. Y es una percepción mía particular, o sea, ¿cuántas partidas sujetas a estimaciones ustedes tienen en los estados financieros? Las depreciaciones, método de línea recta, ya perfecto, años de vida útil o capacidad productiva si es que tienes la autorización del Servicio de Impuestos Nacionales. Previsión para incobrabilidad. O sea, son muy pocas. Pero si lo acompañamos con todo el alcance que tiene una NIF, vamos a ver, yo por lo menos, en el escenario que me manejo, no veo mucho. Entonces, no encuentro mucho problema al tema de las estimaciones. Sí, tal vez al tema de las provisiones, ¿no? El no reconocer adecuadamente una obligación sí puede traer complicaciones y pueden estar ocultas como hechos posteriores. El órgano emisor de normas igual ha sacado una guía que, entre otras cosas, nos dice ejemplos de hechos y condiciones en esta parte azulita, ¿no? Nos dice nuevos compromisos, ventas o adquisiciones, aumentos de capital, probabilidad de cumplir con las del desempeño de condiciones, pagos de deudas. Vean, un conjunto de procedimientos que deberíamos aplicarlos en el proceso de cierre de la auditoría o por lo menos verificar que se hayan cumplido.
No podemos concluir la auditoría sin haber confirmado que todo esto se ha ejecutado y se ha considerado para satisfacernos con evidencia suficiente y pertinente en relación a los estados financieros. Y vamos a hacer consideraciones cuantitativas, pero también consideraciones cualitativas en relación al negocio. ¿Cómo lo planteamos a nivel de programa de auditoría? De la misma forma que el anterior, ¿no? Vamos a hacer revisión de un conjunto de documentos, vamos a hacer validaciones, tiene que tener su propio papel de trabajo, alguien se tiene que hacer responsable por ello y obviamente tiene que haber un proceso de supervisión y verificación que es previo a la emisión del informe, ¿no? Por eso es que no podemos brincarnos directamente a la serie 700 y decir, esta es la forma de concluir que ha sido razonable. Tenemos que hacer la valoración de todos estos tipos de situaciones. La sesión hasta donde se me ha comunicado es de las 20 a las 22. Mi reloj me dice que son las 10:02. ¿Cómo andamos? ¿Adormecidos? ¿Dormidos? Aquí la paramos. No falta poco, falta mucho por estas revisiones que son parte del cierre de la auditoría. Estamos en la lámina 49 del proceso de cierre y tengo 84 láminas, o sea que estamos a medio camino, me he extendido demasiado, tal vez he sido redundante y deberíamos pasar un poquito más rápido, no sé, me pongo a consideración de ustedes. Hola. Licenciado, buenas noches. Comentarle que los participantes tienen habilitado el micrófono, así que pueden manifestarse, por favor. Sí, pero creo que los he hecho dormir ya con tanta cháchara. Estimados colegas y amigos, sobre todo, manifiéstense, ¿no? Aquí la paramos a las 10 de la noche, continuamos la siguiente. Estamos todavía en el tema del proceso de cierre de la auditoría con algunas consideraciones. He considerado que todos estos aspectos tienen que ser considerados previo a concluir la auditoría. No podemos simplemente porque cuadró el balance decir está razonablemente expuesto. Hay una propuesta que dice 30 minutos más hasta donde alcancemos. Hay algo de energía entre sus colegas, lo pongo a consideración de la mayoría. Podemos ir avanzando, tenemos para revisar confirmaciones externas, hay manifestaciones escritas, hay algo más de ejemplos, así como les he mostrado. Tenemos estados financieros, tenemos algunos casos que han pasado. A ver, trataremos de avanzar este que se refiere a confirmaciones externas y manifestaciones escritas. Hasta ahí llegaremos. Para que sea más provechoso. Yo me pongo a disposición. En realidad no es mañana, tendríamos el miércoles. Continuamos el miércoles. Ya. Perfecto. Yo creo que esta es la dinámica que he preparado para la ejecución de estas sesiones. Va a ser siempre remitirnos a lo que es la norma como tal, plantear algo de la práctica y mostrar algo del ejemplo de documentos públicos que por ahí en el recorrido me he encontrado. No sé si les parece bien o si tienen alguna sugerencia en relación a que tal vez la parte normativa ya no hace falta mencionarla porque ustedes deberían haberlo visto como parte de la ejecución. Entonces podemos abreviar estos 84 láminas, por ahí ya la vuelvo, no sé, pues 60, 70 láminas. ¿Seguimos así o abreviamos?
Walter, no sé, quisiera escuchar tu opinión. ¿Cómo desarrollamos? O Francisco, que entre la audiencia son dos colegas que conozco. No creo que podamos ver 89 láminas en una hora. Ya, pero vamos a hacer el esfuerzo de abreviar algunas cosas entonces. Veo que hay un poco más de interés en lo que son los dictámenes. El término es incorrecto, ¿no? Es informes. Ya no manejamos el término dictámenes. Dictámenes se ha quedado solamente para la parte de tributaria, que eso lo van a ver la siguiente sesión, imagino. Siempre tratemos de referirnos al informe de auditoría conforme a la NIA 700, 705. ¿Mm? Listo, estimados. Entonces, yo les agradezco su atención y tolerancia de haber tenido hasta estas horas. Y bueno, si es que tuvieran algún grupo de WhatsApp, yo voy a hablar con los coordinadores para hacer llegar algún material que pueda estar tratando de estos temas. De hecho, esos dos documentitos del IFAC se los puedo pasar. Si bien lo pueden googlear y lo encuentran, pero igual se los paso a través del WhatsApp. ¿Ya? Gracias. Con el permiso de los organizadores, yo creo que cerramos la sesión por hoy. Así es, licenciado. Más bien agradecerle a su persona por aceptar la invitación para que de ese módulo que es un poquito delicado. Ya. Listo, pues. Gracias a todos. Nos vemos el día miércoles.